Buenos días mis queridos hermanos, el Señor les bendiga hoy y siempre. Hoy nos vemos nuevamente para compartir la palabra de Dios y para realizar este devocional que cada vez que adelantamos y ahondamos en el tema de cómo tener una mente de Cristo, cómo parecernos al Señor Jesucristo, que al final de cuentas es la meta de este devocional. Pensar como Cristo, sentir como Cristo, es la meta que tenemos en este devocional. Como lo repito, el tema de nuestro devocional de hoy es declaraciones del propósito de Cristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias por tu amor, por tu misericordia, por habernos alcanzado para esta salvación tan grande que ya no permite irnos al infierno, sino disfrutar la vida eterna juntamente contigo. Gracias por habernos escogido, por este don tan inefable de la salvación y poder disfrutar una vida plena y abundante conociendo todos los días tu palabra. Te bendecimos y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6, versículo 38 de la eh, Reina Valera de 1960, que dice así: He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pues durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él hizo varias declaraciones que indicaban su propósito, ¿no? En este era hacer la voluntad del Padre. Pero Él nunca tuvo la preocupación por tener un reconocimiento personal. Las riquezas, el poder, la fama para Él no servían, no le interesaban. El único motivo del Señor Jesucristo era fomentar principios que no pueden medirse física ni materialmente. Esos principios solo pueden ser prescritos o percibirlo las personas que espiritualmente son sensibles, o sea, todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Esa es la condición. Hay unas declaraciones del propósito de Cristo que encontramos en la palabra de Dios, las cuales no fueron afirmadas por él, sino por profetas del Antiguo Testamento, como vamos a leer en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que dice así, también en la Reina Valera: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta es una palabra revelada por el Espíritu Santo al profeta Isaías, la cual el Señor Jesucristo en su primer aparición en una sinagoga de judíos abrió las escrituras y dijo estas palabras: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto le valió casi ser apedreado, aunque fue echado de la sinagoga, porque él en ese momento estaba declarando que era el Hijo de Dios, el Mesías enviado para liberar al pueblo. Es muy diciente este versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cuál era su propósito en este versículo? Pues era enviar a predicar las nuevas buenas a quienes, a los abatidos, también a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos que estuvieran encarcelados, libertad, encarcelados en su propio pecado, se refiere acá. Y bueno, pues este propósito se cumplió cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Porque en la cruz y solamente en ella fue que el Señor cargó tu pecado, mi pecado. Y por este acto tan sublime, el Señor ha redimido nuestras almas y nuestra eternidad ha sido comprada por el mismo Cristo por la sangre. Por eso su propósito fue cumplido exactamente como los profetas lo dijeron. También encontramos en Juan capítulo 4, versículo 34 de sus propias palabras: He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo vino enviado del Padre a hacer lo que el Padre le había enviado. En un momento en su humanidad tuvo miedo.
y pidió al Padre que si fuera posible que la salvación de la humanidad se hiciera por otro medio, fuera hecha, pero que si no había otra posibilidad que Él entregar su vida en rescate por muchos, entonces que se hiciera la voluntad. Mis queridos, los que hemos sido salvos por la sangre de Jesús, estamos escogidos para hacer la voluntad del Padre. Ese es el propósito de nuestra vida, hacer la voluntad del Padre. Y no como algo impuesto, no como un yugo que va en nuestro cuello, sino más bien una voluntad que nos da libertad, una voluntad que nos lleva a la reconciliación con el Padre, una voluntad que nos deja ese pasado oscuro para ver una vida en medio de la luz admirable. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña hoy que hacer la voluntad del Padre es el propósito de nuestras vidas. También leemos en Lucas capítulo 4, versículo 43. Es necesario también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Otro propósito que Cristo dijo que él había sido enviado era para predicar el evangelio a otras ciudades. ¿Cómo aprendemos esto? Que nosotros también predicamos y más bien estamos con el propósito enviados por el Señor Jesucristo después de que nos salvó a llevar el evangelio a otro lado. El Señor Jesús me ha venido hablando en esta cuarentena y diciendo, ¿estás predicando el evangelio? ¿Lo estás haciendo a pesar de las circunstancias? Pues bueno, hay que agrandar nuestra tienda y predicar el evangelio, seguir predicando nuestro evangelio a los vecinos y tal vez a otras ciudades. Tal vez a otras ciudades donde el Señor nos esté llamando porque igual hay necesidad. Es necesario predicar el evangelio. Fue el propósito que el Señor Jesucristo nos enseñó y es el propósito que nosotros hoy, como personas, como iglesia local, debemos cumplir para su gloria eterna. También leemos en Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo descubrió su propósito, o más bien sabía su propósito, era salvar lo que se había perdido. Él sabía que era específicamente a lo que Él venía. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo has descubierto? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te salvó? ¿Cuál es el propósito en tu matrimonio como esposo, como esposa? ¿Cuál es el propósito que Dios te ha puesto en ese hogar como hijo, como estudiante, en la universidad como trabajador? ¿Ya descubriste el propósito? ¿O estás viviendo una vida sin propósito? Estás viviendo una vida a la topa tolondra, como dice el adagio popular. Jesucristo vino con dos cosas: salvar y a buscar al que se había perdido. Él por lo menos cumplió su propósito en mí. Por lo menos no, Él cumplió su propósito en mí. Me buscó porque yo estaba perdido. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y vamos a terminar con Juan capítulo 18, versículo 37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿usted habla con la verdad? ¿Usted siempre tiene la verdad en su boca? ¿Usted tiene planeado en su mente decir la verdad? Lo primero que se le ocurre a usted es decir la verdad. Un propósito es decir la verdad, andar en la verdad. Jesús describió sus propósitos como Él venía del cielo porque fue enviado por el Padre. Jesús no fue originario de este mundo. Jesús fue enviado por el Padre. Por eso necesitamos confiar hoy en el Espíritu Santo de Dios para descubrir el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Jesús lo sabía exactamente y hoy los que hemos creído en Él tenemos al Espíritu Santo, el poder para poder entender y comprender. Por eso, mi querido amigo, si no has recibido al Señor Jesucristo, nuevamente te suplico que lo hagas, lo recibas en tu corazón, para que tu vida pase de una vida sin propósito a una vida con propósito. De la oscuridad
de las tinieblas a la luz admirable. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una libertad. Es ser libre de la esclavitud que quiere darnos el mundo y vivir para Dios. Por eso, mi querido amigo, le invito hoy a recibir al Señor Jesucristo, y mi querido hermano, siga cumpliendo el propósito por el cual Dios le ha salvado. Dios les bendiga. Que pasen buen día.